A veces dentro de nuestra iglesia, hablando de la iglesia bautista, no se habla mucho del ayuno, ¿verdad? Pero es un tema importante que en la Biblia se enseña. Entonces usted como cristiano debe de aprender algunas lecciones sobre este tema, algunas lecciones sobre el ayuno. Y ese es precisamente el tema, algunas lecciones sobre el ayuno. Vamos a ver, hermanos, en esta mañana algunas cosas que usted debe de tomar en cuenta sobre el ayuno. ¿Debo yo de ayunar? ¿Cuál es el propósito del ayuno? ¿Cómo debo yo de ayunar? Esas cosas son importantes que usted las considere, ¿verdad? Porque si en la Biblia se enseña sobre el ayuno, es porque es importante el ayuno. ¿Cuántos de los que están aquí han ayunado? No levante su mano. Pero ¿cuántos de los que están aquí han ayunado? Si usted ha ayunado dentro de estos 6 meses, es porque usted está practicando el ayuno. Es más, dentro de estos 3 meses, usted debió haber, por lo menos, ¿verdad? Practicado algún día de ayuno. Ahora, vamos a ver algunas cosas, hermano. Aquí en el versículo 16, mire lo que dice. Cuando ayunéis, ¿sí se da cuenta? Dice, cuando ayunéis. Es algo, cuando ayunéis. Se asume que el creyente debe ayunar. ¿Qué es el ayuno? Bueno, una definición sencilla. El ayuno es el ejercicio espiritual que consiste en abstenerse de comidas. Eso es el ayuno, abstenerse, ejercicio espiritual que consiste en abstenerse de comidas, abstenerse de alimentos, ¿verdad? Para dedicarse o concentrarse en las cosas espirituales. Tú dejas de comer, ¿con qué propósito? El propósito no es adelgazar. Amén. Hay quienes usan el ayuno para ayudar en la salud, ¿verdad? A adelgazar, qué sé yo, alguna manera de perder peso. Pero ese no es el propósito por el cual deberíamos de ayudar nosotros espiritualmente, ¿verdad? El propósito de dejar de comer es concentrarme ¿en qué? En lo espiritual. Concentrarme en buscar a Dios, concentrarme en las cosas espirituales, ¿verdad? Entonces, me voy a abstener de alimentos. Ahora, cuando se ayuna, normalmente son alimentos, no es agua. Usted puede tomar agua. Dijimos que es importante, ¿verdad?, que usted establezca un día de ayuno. Ahora, el ayuno, hermano, es algo que debe ser un asunto personal con el Señor. Esto no es algo, ¿verdad? Hay personas que dicen, yo ayuno cada domingo, por ejemplo. Yo ayuno cada domingo mediodía. Esa no es la manera de ayunar, porque ya se hace una rutina. No es de esa manera, ¿verdad? Entonces, vamos a ver en la Biblia hay más de 30 ejemplos de hombres que ayunaron, ¿verdad? Y vemos, hermano, las razones por las que ellos ayunaron. Y dice la Biblia que Ana ayunó, dice la Biblia que David ayunó, dice la Biblia que Josafat ayunó, dice la Biblia que Pablo ayunó, ¿verdad? Ellos ayunaron cuando tenían un asunto importante que querían resolver, una petición muy importante, ¿verdad? Por ejemplo, estaban en peligro de muerte. Por ejemplo, tenían un enfermo. Por ejemplo, tenían una situación muy, muy adversa en la que querían ver al Señor obrar de una manera especial en sus vidas. Ellos buscaban a Dios. Elías ayunó, Moisés ayunó. Y todos estos personajes, ¿verdad? Le puedo mostrar muchos personajes en la Biblia que ayunaron. Vamos a ver en primer lugar, hermano, advertencias sobre el ayuno. Advertencias sobre el ayuno. En primer lugar, bajo este punto, no es para ser vistos. El ayuno no es para ser vistos. Es decir, no es para mostrar a los demás que yo soy espiritual, o no es para mostrar a los demás que yo soy, ¿verdad?, un supercristiano. Entonces quiero anunciar, ¿verdad? Estoy en un ayuno, hermanos. No me invite nada, por favor. No es esa la manera, ¿verdad? Mire el capítulo 6, versículo 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas. Mire lo que hacían en este tiempo, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. Es decir, llegaban, ¿verdad? Y llegaban con su rostro
pálido, ¿verdad? Y de alguna manera queriendo que les preguntaran, ¿qué te pasa? No, es que estoy ayunando. Querían mostrar a los hombres que ayunan. Acuérdese, el ayuno es para Dios, ¿verdad? Lo dijimos. No es para ser vistos, debe ser un asunto entre usted y Dios, no es para ser vistos. Dice la Biblia que los hipócritas muestran a los hombres que ayunan. Ahora, no es para ser vistos, tampoco es un rito religioso. Mire Lucas 18:12. Como lo dijimos hace un momento, hermanos, no es un rito que yo hago cada 8 días, ¿verdad? Hay quienes lo hacen de esa manera, pero bíblicamente no debería de ser, ¿verdad? Lucas capítulo 18, versículo 12. Lucas 18, versículo 12, ayuno 2 veces a la semana. Bueno, voy a leer desde el 9 para que vean aquí. Quiero que vean el espíritu o la intención de este hombre al ayunar. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, pues, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Vea el espíritu que tenía este hombre, el sentir que tenía este hombre. Esto se había convertido en algo religioso, en algo monótono, ¿verdad? En algo que ya no era de agrado al Señor. Porque vemos que no era de agrado al Señor. Mire, siga leyendo ahí en el versículo 13, Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Mire el versículo 14, os digo que éste descendió a su casa, ¿cómo? Justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, hermanos, no se trata de hacer cosas, ¿verdad?, por hacerlas. Y esto aplica a todo lo que hacemos, porque este hombre dice que daba diezmos, ¿verdad? Dice que oraba, dice que ayunaba. Entonces, pero lo hacía de una manera religiosa. Y le recuerdo que la vida cristiana no es una religión, es una comunión con Dios, viva. Amén, hermano, es una comunión con Dios. Entonces, no se trata de hacer algo de manera religiosa. No ayune por ayunar. Recuerdo en una ocasión un pastor dijo: hermanos, vamos a ayunar hasta las 12 del mediodía. Y dice un hermano: no, pastor, pues yo todos los días ayuno porque yo tengo la costumbre de pararme, no desayuno hasta mediodía. Imagínense. Entonces, estoy hablando, hermano, de que no debe ser una práctica religiosa. No es algo que debo hacer como una costumbre. ¿Sí me explico, hermanos? Sí. Letra C o número 3. Debe ser guiado por Dios. Debe ser guiado por Dios. El ayuno debe de ser guiado por Dios y por una petición especial. Es decir, hermano, que cuando nosotros estamos buscando a Dios de una manera especial, nosotros queremos concentrarnos, ¿verdad? Y queremos pasar un tiempo especial con Dios. Entonces allí es donde yo voy a ayunar, voy a abstenerme de los alimentos para que en ese momento, ¿verdad?, yo me pueda concentrar más delante del Señor. Letra D, no garantiza que nuestras oraciones serán contestadas. No garantiza que nuestras oraciones serán contestadas. Estamos viendo las advertencias, hermano. ¿Por qué es importante decir esto? Porque hay personas que dicen: bueno, voy a ayunar, y dan por hecho que Dios va a escuchar su petición. Ahora, acuérdese que Dios siempre contesta nuestras oraciones. A veces Dios dice sí, a veces Dios dice no, a veces Dios dice espera, ¿verdad? Pero, hermanos, es importante que usted sepa que no necesariamente si ayuna
¿verdad? Dios va a contestar esa petición. Acuérdese que a veces Dios no contesta la petición, Dios no va a quitar el problema, pero Dios nos va a fortalecer a nosotros. O Dios va a cambiar el corazón de nosotros para que podamos enfrentar el problema, la situación. Entonces, Dios nos va a dar la sabiduría, hermano, en medio de la prueba y en medio de la dificultad para enfrentarla. Pero si usted de antemano se predispone y dice, voy a ayunar para que Dios conteste esto, y si Dios no lo contesta, entonces yo voy a ayunar para que Dios obre y Dios me dé sabiduría para enfrentar esta situación. Enfrentarla de la mejor manera. Quizá no es la voluntad de Dios la manera que yo tengo en mente. Porque Pablo habla de ese aguijón. Vamos a verlo ahí en 2 Corintios 2, hermano. Muchos que hablan, ¿verdad?, sobre, no mencionan este tema de Pablo cuando hablan, por ejemplo, de declarar. Dice la Biblia aquí en el versículo 9, y me ha dicho, bueno, vamos a el versículo, estamos en 2 Corintios 12, el versículo 6, dice, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. ¿Qué era ese aguijón que tenía Pablo en su carne? Exactamente no lo sabemos, pero era una enfermedad que él tenía. Y dice ahí en el versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, dice, entonces soy fuerte. No, Pablo oró al Señor. Pablo le pidió al Señor, Señor, quita de mí. 3 veces le pidió a Dios. Y la respuesta de Dios fue, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces vea, hermano, que no siempre vamos a cambiar las cosas. Pero sí Dios puede obrar de una manera para darnos sabiduría, para fortalecernos, para cambiar nuestro corazón, cambiar nuestra mente, ¿verdad? Respecto a una situación o a una persona. Mire, si usted tiene un problema grave, hermano, ayune. En una situación adversa, busque a Dios de una manera especial. Y Dios le va a dar la sabiduría, Dios le va a dar la gracia, Dios le va a permitir ver las cosas desde otra perspectiva, de otra manera, hermano, para que usted pueda salir adelante. La Biblia habla de la sabiduría en tiempo de las pruebas. Ahí en Santiago capítulo 1, usted conoce este texto, pero por si no lo conoce, conózcalo. Y memorícelo, hermano, porque estos versículos deben de estar ahí. Usted los va a necesitar. ¿Cuándo? En el momento que menos piense, usted los va a necesitar. Dice en el versículo 2, hermanos, estamos en Santiago 1, 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Vea, hermano, todo lo que está mencionando aquí, ¿verdad? Habla de la prueba, habla de la inconstancia, habla del hombre de doble ánimo. Y en medio de eso,
está hablando de la sabiduría. Advertencias sobre el ayuno. No es para ser vistos, no es un rito religioso, no es algo que debo hacer, no debe ser, debe ser guiado por Dios y no garantiza que nuestras oraciones serán contestadas. Ahora vamos a ver el punto número 2. El propósito principal del ayuno. El propósito principal del ayuno. Letra A, para nuestra fortaleza espiritual. Para nuestra fortaleza espiritual. Los ataques del enemigo son espirituales. Dice la Biblia que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales. Amén. Dice la Biblia que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice la Biblia que debemos de tomar el escudo de la fe, con el cual podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Mira, hermano, a veces usted se va a sentir que no hay salida. Y de alguna manera el diablo le va a hacer creer que todos están en contra suya. Dardos de fuego del maligno, pensamientos para desanimarle, para desalentarle. Hay luchas espirituales, hermano. Hay luchas espirituales. Usted necesita fortalecerse espiritualmente, hermano. Hay luchas que usted no va a ganar en sus fuerzas, hermano. Mire, a veces en nuestras fuerzas podemos hacer ciertas cosas. A veces podemos tomar buenas decisiones en nuestra fuerza. A veces tenemos amistades que nos van a sacar de un apuro, hermano. A veces tenemos medios que nos van a sacar de un apuro. A veces tenemos habilidades, tenemos recursos, tenemos personas y de alguna manera nos sentimos que eso ya sentimos que tenemos todo resuelto. Pero hay ocasiones, hermano, en que nada de eso nos va a ayudar. Amén. ¿Qué va a hacer usted? Necesita fortalecerse espiritualmente. Fortalezcase espiritualmente, hermano. Mire Mateo 17, 19. Mateo 17, 19. Dice la palabra de Dios aquí, Mateo 17, versículo 19. Dice la palabra de Dios. Viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasaría, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Para fortaleza espiritual, hay luchas que solo pueden ganarse con la fortaleza que Dios le da, hermano. Hay pecados de los cuales usted va a tener la victoria solamente fortaleciéndose espiritualmente, hermano. Hay quienes están atados a algún pecado, a alguna situación, hermano. Mire, hay amargura, hay enojo, hay inmoralidad, hay pecados, hermano, en los cuales muchos cristianos viven y ya se acostumbraron a vivir de esa manera. Usted debe orar y debe luchar. El propósito principal del ayuno, dijimos, para nuestra fortaleza espiritual. Número 3, ¿cuándo debemos ayunar? ¿Cuándo debemos ayunar? En primer lugar, bajo este punto, cuando esté siendo tentado. La Biblia habla del día malo. El día malo. ¿Cuál es el día malo? Mírelo ahí en Efesios. El día malo es el día, hermano, que viene la tentación a tu vida. Y la Biblia dice que vamos a ser tentados. Cuando alguno es tentado, dice, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni él puede ser tentado por el mal. Hermano, ninguna tentación viene de Dios. O sea que usted no puede decir, Dios lo permitió. Dios lo permitió. Dios permitió que yo pecara.
Se escucha muy piadoso, pero eso no es verdad. Bíblicamente, no. Dios no puede permitir que usted peque. Dios no quiere que usted peque. Dice, abogado tenemos para con el Padre, para que no pequéis. Dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Pero no es la voluntad de Dios que pequemos. Estas cosas he escrito para que no pequéis, dice la Biblia. No pequéis. Efesios capítulo 6. Mira el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahí está, hermano, la fortaleza que usted necesita es la fortaleza de Dios. Versículo 12. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes. Y mire lo que dice, contra las acechanzas del diablo. Versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. ¿Qué dice? En el día malo. Va a venir ese día en el que usted va a ser tentado. Debemos fortalecernos espiritualmente. Debemos fortalecernos. ¿Cuándo debemos ayunar? Dijimos cuando estéis siendo tentados. Número 2, cuando necesitas sabiduría y dirección. Cuando necesitas sabiduría y dirección. No solamente, hermano, va a venir la tentación. Va a venir días en los que vas a tomar decisiones que van a afectar tu vida de una manera, ¿verdad?, importante. Daniel capítulo 9, versículo 3. Más vale, hermano, que busquemos al Señor cuando tomemos decisiones importantes. Cuando usted toma una decisión importante, consulta a Dios, toma en cuenta la palabra de Dios, porque ¿qué es lo que hacemos muchas veces, hermano? Tomamos decisiones, las cosas salen mal, y entonces culpamos a Dios por esas malas decisiones que nosotros tomamos. ¿Por qué Dios permite esto en mi vida? Y nosotros fuimos los que tomamos esa decisión. Mire, Daniel capítulo 9, versículo 3, dice la palabra de Dios aquí. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que temen y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas que en tu nombre hablaron, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres, a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy. Lleva a todo hombre de Judá y los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde les has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Allí está, todo este capítulo 9 es una oración de Daniel, hermanos. Y Daniel está orando porque la situación del pueblo es lamentable. ¿Cuándo debemos ayunar? Cuando necesitamos sabiduría y dirección. Sabiduría y dirección. Número 3, cuando necesitamos ayuda y protección. Ayuda y protección. Segundo de Crónicas 23. Segundo de Crónicas 23. Ha orado y ha ayunado cuando usted necesita, cuando usted tiene alguna tentación, cuando usted está tomando una decisión importante, ha buscado al Señor de una manera especial, no solamente orando, no solamente en la palabra de Dios, pero especialmente se fortalece en el Señor
dedicándose y concentrándose en Él, ayunando en su vida. Segundo de Crónicas 23, mire lo que dice la palabra de Dios aquí. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno, dice, en toda Judá. Qué tremendo, no solamente él ayunó, hizo pregonar ayuno. Era una situación complicada, adversa, difícil. Vamos a ayunar, dijo el rey Josafat. Cuando necesita ayuda y protección, Jeremías 36:9. Jeremías 36:9. Jeremías 36:9. Dice aquí: y aconteció en el año quinto de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes noveno, que promulgaron ayuno en la presencia de Jehová a todo el pueblo de Jerusalén y a todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá a Jerusalén. Porque cada vez que se proclamó ayuno, hermano, es porque de alguna manera se estaba buscando la protección de Dios, la ayuda de Dios, la guía de Dios. Amén. Entonces, ¿cuál es el propósito de apartarnos del alimento físico? Es concentrarnos en las cosas espirituales, buscando al Señor de una manera especial. ¿Por qué? Porque hay tentación. ¿Por qué? Porque necesitamos sabiduría y dirección. ¿Por qué? Porque necesitamos ayuda y protección. Y número 4, cuando enfrentamos algo imposible. Cuando enfrentamos algo imposible. ¿Ha enfrentado usted cosas imposibles? Bueno, si no las ha enfrentado, las va a enfrentar. Amén. Nehemías 1:4. Hay situaciones en las que decimos, si Dios no hace algo, no sé qué va a pasar. Necesitamos la ayuda de Dios, hermanos, en nuestras vidas. Y más vale, joven, señorita, que aprendas a buscar al Señor. Hay muchos jóvenes, muchas señoritas que han sido bendecidos por la fe de sus padres y de alguna manera, ¿verdad?, han salido adelante. Pero un día te va a tocar a ti enfrentar las luchas solo, sola. Ahí está el Señor. Amén. Dice ahí en Nehemías 1:4. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios y oré delante del Dios de los cielos. ¿Cuál es lo que está sucediendo aquí? Bueno, Nehemías ve la condición del pueblo, la ciudad, la condición de la ciudad, los muros derribados, todo está mal allá en Jerusalén. Él escucha de la condición del pueblo, él se duele de eso y empieza a buscar a Dios en oración y ayuno. Y Dios le pone en su corazón ir y edificar los muros. Cuando enfrenta algo imposible, ¿era algo imposible para Nehemías? Sí, porque él necesitaba recursos, él necesitaba personas, él necesitaba convencer al pueblo, hermano, que estaba viviendo en las ruinas, en derrota, en fracaso. Y eso es lo que muchas veces va a suceder, hermano. A veces hasta nosotros mismos, hermano, hemos caído en una condición en la que ya nos hemos conformado a vivir de una manera, ¿verdad?, de fracaso, de derrota. Necesitamos que el Señor nos avive. Punto número 5. 1, 2, 3, 5. 5. En tiempo de arrepentimiento y confesión. En tiempo de arrepentimiento, confesión y avivamiento. ¿Quiere avivarse, hermano? Ore al Señor. Búsquelo a través de su palabra. Pero también puede ayunar. Mire Joel 1:14. Joel 1:14.
Si no sabe dónde está Joel, busque Oseas. Si no sabe dónde está Oseas, busque Daniel. Ya se está acercando un poquito más. Joel capítulo 2, versículo 1, capítulo 1, versículo 14. Dice, proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Clamad a Jehová, dice Joel. Necesitamos buscar al Señor de una manera especial, hermano. El versículo 12, capítulo 2, versículo 12. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Mire, hay ocasiones, hermano, en las que ni siquiera, hermano, logramos orar con determinación, leer la Biblia con determinación. Somos tan descuidados, tan fríos, hermano, en nuestra vida cristiana. Necesitamos convertirnos al Señor. Necesitamos, hermano, despertar espiritualmente. Y ahí es donde entra el ayuno. Para muchos es difícil, hermano, pero es importante que usted practique. Busque al Señor. Número 4, ahora sí, punto principal. ¿Cuánto tiempo debemos ayunar? Ese es el punto número 4. ¿Cuánto tiempo debemos ayunar? De acuerdo a la palabra de Dios, hay diferentes días en que se ayunaba. Un día, 3 días, 40 días. Yo creo que el tiempo de ayuno es el que Dios le guíe a hacer, hermano. Pero por lo menos, usted puede empezar orando un día, 24 horas. Amén. Abstenerse de alimentos con pura agua para buscar al Señor y consagrarse al Señor. Vemos ahí ayunos de un día, 2 días, 3 días, ¿verdad? Una semana, y vemos quien hizo ayunos de 40 días. ¿Se imagina usted ese ayuno de 40 días? Algunos no aguantan ni medio día sin comer. Ahora, hermano, pídale sabiduría al Señor. Quizá usted sea una persona enferma, pídale sabiduría al Señor. De alguna manera usted puede buscarle de una manera especial, ¿verdad? Haciendo un ayuno que usted pueda hacer si usted está enfermo, me refiero. Si usted no está enfermo, usted puede hacer un ayuno. No, pastor, pero es que cuando ayuno cuando dejo de comer siento que me voy a morir. Se me duele la cabeza, me empiezo a sentir mareado y me quiero hasta desmayar. No le va a pasar nada, hermano. Los estudios de la ciencia dicen que una persona puede pasar hasta 3 días sin comer alimento sólido, con pura agua. O sea, que si usted está en una situación en la que no hay comida, pura agua, te aguanta 3 días, por lo menos. Amén. Pero no le estoy diciendo que se aviente 3 días de ayuno, hermano, no me malentienda. Va a haber tiempos en los que usted necesite buscar al Señor de una manera más especial, hermano, por todo lo que ya vimos. Los elementos del ayuno. Vamos a terminar aquí porque ya se nos acabó el tiempo. Los elementos del ayuno bíblico. Número 5. Mateo 4:2. Miren lo que dice aquí. Mateo 4:2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo. La primera elemento del ayuno es la abstención, ¿verdad? La gente puede hacerlo. El cuerpo resiste 3 días sin agua, dijimos. 3 días aún sin agua. Imagínense, yo lo leí mal el dato, hermano. No debe ser con trabajos pesados. Si usted va a ayunar, trate de dedicar ese tiempo, no ayune y haga trabajos pesados porque va a ser más fuerte. Elías, Moisés ayunaron 40 días sin agua. El segundo elemento es la oración. Esdras 8:21.
El primer elemento es la acepción, el segundo elemento es la oración. De que si usted va a ayunar, hermano, no es para que se la pase dormido todo el día, ¿verdad? Usted va a ayunar es porque va a dedicarse a orar. Esdras 8:21. Esdras capítulo 8, versículo 21. Mire lo que dice la palabra de Dios aquí. Y publiqué ayuno allí junto al río Jaba para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes, para solicitar, dice, delante de Dios. El tiempo de ayuno debe de ser oración, debe de ser de oración. En vez de comer, usted pasa más tiempo orando. Número 3, el siguiente elemento es la confesión de pecados. Ya lo vimos ahí en Daniel 9, versículo 4 y 5, lo leímos. Dice que Daniel confesó sus pecados, confesó los pecados de su pueblo, ¿verdad? Es parte de de lo que estamos haciendo al ayunar. Es para peticiones y necesidades especiales. A veces hay tiempos de dolor, hermano. Hay tiempos de aflicción. Hay tiempos de necesidades grandes en nuestras vidas. Ahora, el cuarto elemento es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Ahí en Mateo 4, versículo 4. Perdón, 4:2. Mateo 4:2 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Vea cómo la palabra de Dios, hermano, en tiempos de tentación, en tiempos de dificultad, en tiempos de necesidad, la palabra de Dios es importante en nuestras vidas, hermano. Elementos del ayuno, abstención, oración, confesión de pecados, la palabra de Dios. Esto es a lo que usted se va a dedicar. Me alejé del alimento por un día, 24 horas, ¿para qué? Para orar más al Señor, para leer más su palabra, para examinar mi vida, para confesar mis pecados delante de Dios, para buscar a Dios de una manera más entregada. Amén, hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que usted ayunó? Si no ha tenido una necesidad grande, una situación adversa o difícil, hermano, ¿sabe que usted también puede ayunar por otros? Si a una persona está pasando por una situación adversa, difícil, usted puede decirle, hermana, ayúdame, estoy ayunando, ¿puedes ayunar conmigo? No nos gusta que nos inviten a muchos ayunos, pero es necesario, hermano, convocar ayuno. Una iglesia puede convocar ayuno. Hermanos, un hermano de nuestra iglesia está pasando una situación adversa, difícil. Vamos a hacer una cadena de oración y ayuno por nuestro hermano, por esta familia, por esta situación. Podemos convocar ayuno. Amén, hermanos. Y yo creo que es algo que se debe hacer con más regularidad, hermano, porque estamos acostumbrados, ¿verdad?, a darle rienda suelta a la carne, a depender de la carne. Necesitamos buscar a Dios con oración y ayuno y ruego y súplica. Amén. Que Dios nos ayude, hermano, para practicar esto. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra.